Gustavo, ¿cómo están? Buenas noches. 21:07, 21 grados la temperatura en Asunción. Hoy llegó uno de los aviones cargueros provenientes de China con los famosos insumos de estas empresas, insumos médicos SA, Imedic y Eurotech. Le escuché al abogado Andrés Casati, abogado de la empresa Insumos Médicos, esta mañana hacer referencia a una cuestión que a mí me preocupa porque pone incluso hasta en tela de juicio el trabajo, no de este espacio en particular, sino en general el trabajo de la prensa en lo que respecta a revelar cuestiones absolutamente irregulares, como por ejemplo esta compra vía excepción que hizo el Ministerio de Salud por valor de 85.000 millones de guaraníes, casi 14 millones de dólares. Acá tengo el rosario de irregularidades de este proceso del Ministerio de Salud, que desde el Ministerio de Salud dijeron que fue una imposición, que esta compra directa se diseñó en otro lugar, que no se diseñó en el Ministerio de Salud. El abogado Casati dice que somos antipatriotas los que cuestionamos este proceso licitatorio y podría llegar a tener razón si solamente estas dos empresas estaban en condiciones de proveer estos insumos al Ministerio de Salud. Sin embargo, eso no es así. Hay más de 26 empresas que estaban dispuestas, listas para proveer insumos al Ministerio de Salud. Sin embargo, porque dibujaron una licitación, diseñaron un pliego de bases y condiciones a medida, dieron un anticipo que no estaba contemplado en el contrato y otras cuestiones irregulares. Y sin embargo, Casati habla de antipatriota. Antipatriota en todo caso son quienes están aprovechando esta pandemia para hacer negocios y aprovechar los vínculos que tienen con el poder para hacer negocios. Esos son los antipatriotas. Está Juan Carlos Arce, él es presidente de la Cámara de Proveedores de Productos y Equipos Médicos de Laboratorios y Odontológicos, CAPEM, que es una cámara de proveedores, una de las tantas que remitió una nota al ministro Julio Mazzoleni haciendo algunas observaciones sobre este polémico proceso de compra vía excepción por valor de casi 14 millones de dólares. ¿Cómo está, don Juan Carlos? Muy buenas noches, un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia. Puntualmente, porque hoy le escuché al abogado Casati decir la única empresa que estaba en condiciones, o las únicas en realidad, porque son dos, por más de que están vinculadas entre sí, Eurotech, Insumos Médicos, estas empresas eran las únicas que estaban en condiciones de proveer estos insumos al Ministerio de Salud. ¿Esto es así, Juan Carlos? No sé cómo él puede afirmar eso, no puede afirmar él, no sé en qué contexto lo dijo, desconozco, pero está equivocado. O sea, hay muchas empresas en Paraguay que proveen insumos médicos hospitalarios, no son las únicas. Creo que está equivocado él afirmando eso. Esto que estamos padeciendo ahora, la falta de insumos que todavía no se está teniendo, este retraso que se dio, esto se pudo haber evitado si se hubiese seguido la línea de aquella reunión del 22 de marzo con todos los proveedores del Ministerio de Salud, donde la intención precisamente era arrimar todos los insumos y no entregarle esta compra a un solo grupo empresarial. Y bueno, o sea, en este momento no se puede hacer el pensamiento mágico ese si hubiera sido el mismo escenario o no, pero donde sí podemos reiterar y ser muy claros es que no ha habido un proceso transparente, no ha habido un proceso en el cual nos inviten a participar a todos, más aún teniéndonos en una mesa de diálogo convocada por el propio Ministerio de Salud. Efectivamente, eso es lo que ha estado mal, vemos nosotros a nuestro criterio. Y bueno, entonces, al hacerse mal ese primer paso, es muy difícil saber cómo se estaría hoy, pero sin duda en ese momento habían empresas que tenían, si bien es cierto, no la totalidad de los insumos que se necesitan,
pero sí estaban en condiciones de proveer parte de esos insumos. Eso sí se pudo haber evitado, se pudo haber hecho, y lo que había en plaza en ese momento perfectamente el ministerio podía haber comprado, ¿verdad? Que fue lo que manifestaron ellos. O sea, en esa reunión que mencionas del 22 de marzo, el director de insumos estratégicos, el doctor Neri, informó que estaban buscando comprar los dispositivos que se encontraban en el medio. Entonces, en base a eso, hubieran hecho una licitación, hubieran comprado de inmediato lo que necesitaban y hubieran hecho pública esta otra licitación que la hicieron. Y bueno, y ahí hubiera sido tal vez favorecida hasta 2 empresas con una parte o gran parte o la totalidad, dependiendo de las ofertas de cada empresa, pero con un proceso claro, transparente y participativo, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Que no vayan privilegiados. Eso es lo que no queremos. Juan Carlos, esta mañana me decías en la radio, ustedes tienen la presunción de que esta compra directa se hizo para, usaste ese término, para los cuates, y dejaron de lado a los habituales proveedores del Ministerio de Salud. Y bueno, o sea, vos mencionaste recién que alguien manifestó que se sentían patriotas. Efectivamente, pueden ser que tengan ese sentimiento de servir a la patria y está muy bien que lo tengan. Pero el abogado creo que está usando mal el término. Él seguramente está haciendo su trabajo y queriendo mostrarse así, y está muy bien que lo haga, que él busque hacerlo eso. Pero lo que de fuera se puede observar es que han sido privilegiados. Si además son patriotas o no, yo no soy quien para juzgar, pero sí que fueron privilegiados, ¿verdad? Porque se tuvo, evidentemente, fueron las únicas empresas, ellas 2 más otras 2, creo que fueron 4, las invitadas a participar de esa licitación. Entonces, lo que sí se puede decir que fueron privilegiados, ¿verdad? O sea, se dirigió ese pliego para que estas sean las únicas empresas que están en condiciones de proveer al Ministerio de Salud. Y aparentemente, al ser invitados solo ellos, o sea, esa puede ser una conclusión, ¿verdad? Por eso que nosotros insistimos y reiteramos que necesitamos que las autoridades del ministerio tengan una postura clara y trabajen todos para bien de todos, siendo muy transparentes. Es clara la negligencia que cometieron los administradores del Ministerio de Salud en esa licitación. Eso es muy claro, muy evidente. Una gran compra así y no convocar a todos, no informar eso. O sea, eso estuvo mal. Ni el 22 ni el día 25, que fue la segunda reunión, tampoco manifestó. Se siguió con el mismo discurso diciendo, díganos qué existe, qué tienen para entrega y eso es lo que vamos a comprar. Pero no licitaron, no hicieron de esa forma y bueno, y no compraron así, ¿verdad? Esa es la gran irregularidad. Es imposible sostener que las cosas se hicieron bien, porque de lo contrario, ¿cómo se explica la renuncia de algunos funcionarios del Ministerio de Salud, que también me decía hoy en la radio? Si todo se hizo tan bien, ¿por qué renunciaron estos funcionarios? Por más de que algunos dicen que en realidad esto fue una imposición, que esto no nació, esta compra directa a hacer en el Ministerio de Salud, sino nació en otro lugar. Pero yo insisto en estas irregularidades, por ejemplo, nadie de ustedes se enteró de la invitación, eso prácticamente no se hizo pública, se invitaron a empresas vinculadas entre sí y después también estas empresas beneficiadas están unidas a través de unos hermanos, el caso de Eurotech, insumos médicos. Después el tema del anticipo, que claramente se dijo que no se iba a dar anticipo, entregaron los 17.000 millones de guaraníes. Después se mencionó de que iba a ser por lotes, terminaron haciendo por ítems, eso dejó de lado también a otras empresas. Y insisto yo, hay una cantidad de irregularidades en este proceso que espero que Contrataciones Públicas pueda determinar o pueda concluir ya lo más rápido posible. Yo no sé por qué tanto beneficio a esta empresa, porque sí estaba mirando antecedentes, y vos que sos proveedor del Estado también sabrás, no te dan nunca ese anticipo y si te llevaste mal o entregaste mal una mercadería, no te dan la posibilidad no te devuelven y te dicen, anda, mejorar y traernos uno nuevo en mejores condiciones. Directamente te aplican una multa
te aplican la rescisión de contratos. Yo no entiendo por qué son tan benevolentes con esta empresa. A mí me dijeron de que desde el Ministerio de Salud son benevolentes con estas empresas porque temen que estos empresarios terminen revelando por qué finalmente se terminó adjudicándole a estas dos empresas en particular. Bueno, en ese aspecto hay que ver el pliego de base y condiciones, el contrato, hay que revisar también la ley de contrataciones públicas. Tal vez estos plazos que están manejando estén previstos en eso, o sea, tal vez eso sea cierto, o sea, que un producto es rechazado, entonces que le den un plazo para entregar aquel que cumple y satisfaga al Ministerio de Salud. Esas cosas hay que revisarlas. Creo que Contrataciones Públicas y la Contraloría eventualmente son los que tienen que chequear si se está cumpliendo de esa forma. O sea, creo que existen plazos de ese tipo. Creo que las multas no son inmediatas, sino que hay que ver por eso cada contrato, cada pliego, y bueno, en base a eso ellos tendrán que revisar y ver qué situación se da. Ahora, todos entiendo que buscan tener una flexibilidad porque está en juego la salud de muchas personas. Es decir, todos estamos ansiosos y queremos ver que nuestros médicos en los hospitales dejen de decir que no tienen, queremos ya escuchar que tienen todo, que pueden atendernos, que si nos enfermamos vamos a ser atendidos y de buena forma. O sea, eso es lo que todos queremos escuchar sin duda. Entonces, sí, en ese sentido puede haber cierta flexibilidad, efectivamente, ¿verdad? Entonces, digo que el proveedor, cualquiera sea, por eso no me quiero referir específicamente a estas empresas, pero cualquiera sea el proveedor, por lo general el contrato le permite jugar con algunos plazos. Está previsto ese tipo de situaciones. Ahora, lo de anticipo es una cosa muy interesante. O sea, a cualquier empresa que le convoquen y le digan, te vamos a dar un anticipo, 20%, efectivamente un empresario se va a jugar por esa situación, porque está cobrando ya un buen dinero que ayuda a realizar las compras con una mayor rapidez, y efectivamente ya hay un compromiso asumido, ¿verdad? Asumido por las partes. Juan Carlos Arce, gracias por tu tiempo, muy amable. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias. Juan Carlos Arce, presidente de la Cámara de Proveedores de Productos y Equipos Médicos de Laboratorios y Odontológicos CAPEM. Presentamos el informe ahora, después vamos a la pausa. Hacemos la pausa ahora, Rappenecker. Hacemos pausa a la vuelta. ¿Cuál es la palanca? Usamos este término, o el soporte, o los lobistas de estas empresas para ganar licitaciones con el Estado. A la vuelta de la pausa tenemos preparado un informe en relación a este tema. Ya venimos. Medicamentos sin control, la palanca política que sustenta el mecanismo del clan Ferreira. Justo Ferreira, Carlos Borrell y Roque Dagogliano, un trío de empresarios vinculados a varias empresas, lograron ganar licitaciones en el Ministerio de Salud e IPS por un valor aproximado de $200 millones en los últimos años. Borrell y Dagogliano están procesados por la Fiscalía, acusados de formar un esquema de estafa y lesión de confianza. ¿Cómo lograron acceder a las apetecibles licitaciones del IPS y el Ministerio de Salud? ¿Cuáles son sus conexiones? El equipo de la Caja Negra reveló el escándalo de corrupción en las licitaciones en el marco del COVID-19, la compra de insumos médicos por $13,5 millones que finalmente quedó abortada porque Salud Pública rechazó los insumos por ser de mala calidad e inició el proceso de rescisión de contrato.
El esquema involucra a dos de las empresas del clan Ferreira, Eurotec Sociedad Anónima, representada por Marcelo Rubén Ferreira, que se adjudicó un contrato por valor de 37.268 millones de guaraníes, mientras que el porcentaje mayor de 47.952 millones de guaraníes fue para Insumos Médicos Sociedad Anónima, representada por Patricia Beatriz Ferreira, ambos hijos del empresario Justo Ferreira. El otro caso de corrupción donde están involucradas las mismas empresas tiene que ver con el mecanismo para importar medicamentos de dudoso origen. El modus operandi consiste en la falsificación de documentos que permiten bular controles e introducir al país medicamentos sin garantía de calidad provenientes de países no incluidos en la línea de alta ni adecuada vigilancia sanitaria. Las publicaciones derivaron en la salida de parte de la plana mayor del Ministerio de Salud y en la intervención de instituciones como Tributación, Aduanas, Ministerio Público y Contraloría General. ¿Cuál es la palanca política del clan Ferreira y sus asociados para alzarse con millonarias licitaciones y hacer operar el mecanismo de importación ilegal de medicamentos tan alevosamente? De acuerdo a los documentos de constitución de sociedades a los que accedió la Caja Negra, el engranaje de empresas registra a los mismos accionistas y llamativos vínculos comerciales con miembros de un tradicional grupo familiar metido en la política. María Laura Samaniego Maciel y Natalia María Samaniego Maciel, ambas sobrinas de la senadora colorada Lilian Samaniego, aparecen vinculadas al clan Ferreira. La primera aparece como accionista de la firma Centro Médico Amanecer Sociedad Anónima, con acciones equivalentes a 666.600 millones de guaraníes, y la segunda es propietaria del tinglado donde fueron guardadas las camas hospitalarias adquiridas por la empresa de Ferreira. El lugar fue arrendado por la empresa New Logística Sociedad Anónima, propiedad de Justo Ferreira. María Laura Samaniego Maciel habría adquirido las acciones de la citada firma en el año 2015, conforme consta en escritura de cesión de cuotas sociales de la firma, o sea, a los 22 años de edad. ¿Cómo una joven de 22 años de edad saca la suma de 300 millones de guaraníes en efectivo, valor por el que fue adquirido en aquel entonces, según escritura, para adquirir acciones de una firma dedicada al rubro farmacológico? Esta firma, Centro Médico Amanecer Sociedad Anónima, en fecha 9 de septiembre de 2019, ha otorgado una autorización para ofertar bienes de su representación a favor de la firma Imedic Sociedad Anónima en el marco de la contratación por urgencia impostergable para la adquisición de medicamentos para el IPS. El mismo centro médico utiliza el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento y distribución que corresponde a la firma Metaway Sociedad Anónima, ya que es en el local de dicha firma donde opera su centro de distribución. Cabe mencionar que, conforme puede ser observado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la firma Metaway Sociedad Anónima pertenece al empresario Justo Ferreira. Otra vinculación llamativa es una transferencia de dinero que aparece entre la empresa Insumos Médicos Sociedad Anónima a favor del Centro Médico Amanecer, vinculada a la senadora Lilian Samaniego. La transferencia, según los registros, es de más de 5.000 millones de guaraníes. En concepto de que la empresa del clan Ferreira transfiere ese monto a la firma vinculada a la senadora, los sospechosos vínculos y las conexiones entre el clan Ferreira y la familia Samaniego son contundentes. ¿Serán investigados por la Fiscalía? De todo esto que está en el informe, ahí están todos los documentos respaldatorios. Hay una parte, por ejemplo, todos los medios de prensa, la senadora Lilian Samaniego había negado vinculación alguna de la empresa, de su empresa familiar, o la empresa de sus sobrinas, en realidad, tengan relaciones comerciales con las firmas importadoras en los insumos para el COVID
cuáles son IMEDIC, Insumos Médicos, y Eurotec. Y esta firma, el Centro Médico Amanecer, que está vinculada a la familia Samaniego, lo que hemos visto, tiene como accionista a la sobrina de Lilian Samaniego, que es hermana de la propietaria del depósito, como decía el informe, en que se almacenan las camas. Esto que aparecía el 29 en fecha, sí, hace 2 semanas fue eso, ¿verdad? Y el 9 de septiembre de 2019 ha otorgado una autorización para ofertar bienes de su representación a favor de la firma IMEDIC en el marco de la contratación por urgencia impostergable para la adjudicación de medicamentos para el IPS. Y hay otros vínculos que aparecen acá, hay una cantidad de documentos que confirman esto, hay conformación de sociedades anónimas también. Y está, por ejemplo, el otro punto interesante es que esta empresa, Centro Médico Amanecer, utiliza el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento y distribución que corresponde a la firma MetaWay. Y esta firma está vinculada, ahí no se ve muy bien, pero hay un esquema. En total, estos empresarios, Justo Ferreira, Roque Dadogliano, después Carlos Borrell, tienen 30 empresas, si no es más. De lo que estamos viendo ahí, de lo que nosotros pudimos acceder a informaciones de la abogacía del Tesoro, que hace referencia a las conformaciones de sociedades anónimas. Y ese cuadro que están viendo allí, todas estas empresas están vinculadas entre sí, todas ellas. En principio nosotros habíamos dicho hace 2 semanas que serían 2 empresas. Hoy, cuando estamos viendo la documentación que obra en Abogacía del Tesoro, conformación de sociedades anónimas, estamos viendo 30 empresas vinculadas a estos 3 empresarios. Reitero, Justo Ferreira, Carlos Borrell, Roque Dadogliano. Y acá tenemos toda la documentación de las sociedades anónimas. Y acá está el otro dato, por ejemplo, insumos médicos entre el 2011 y 2019. Ganó licitaciones por valor de 787.000 millones de guaraníes. Eurotec, que es la otra empresa del mismo pool, del mismo grupo, todas ellas vinculadas, ganó licitaciones entre el 2015 y el 2019 por valor de 419.000 millones de guaraníes. Estamos hablando de casi 200 millones de dólares que se llevaron todas estas empresas vinculadas entre sí. Y ahí está ese documento que están viendo. Déjame por favor ahí ese documento. Ese documento es clave. ¿Por qué? Este documento obra en la Fiscalía y esta es la parte que tienen que dar explicaciones desde la familia Samaniego. ¿En concepto de qué? En concepto de qué Insumos Médicos S.A., propiedad de Justo Ferreira, hizo un depósito de 5.384 millones de guaraníes a la empresa Centro Médico Amanecer S.A., que pertenece a una de las sobrinas de la senadora Lilian Samaniego. Este es un punto que tienen que aclarar porque confirma con todos estos documentos que estamos mostrando de que existe un vínculo comercial entre las empresas de estos empresarios, Ferreira, Dadogliano y Borrell, y la familia Samaniego. Podría ser que estas nenas de 22 o de 24 o 25 años hayan formado estas empresas, pero hay elementos extremadamente llamativos, como por ejemplo este que estamos viendo, en concepto de que la empresa Insumos Médicos S.A. hizo un depósito a Centro Médico Amanecer S.A., que pertenece a la sobrina de la senadora Lilian Samaniego, valor de 5.384 millones de guaraníes. Estamos hablando de casi $1 millón, redondeando, 800 mil dólares y monedas. ¿En concepto de qué? Y hablando de otras documentaciones que están acá, que nosotros tenemos
de los vínculos, de las conformaciones de estas sociedades anónimas, es increíble cómo todas estas empresas están todas vinculadas entre sus accionistas. Veíamos recién el cuadro de esas 30 empresas. Y es lo que el otro día nos decía Pablo Seis, el director nacional de contrataciones públicas, en una cuestión. Por ejemplo, la ley sanciona ante un eventual cumplimiento de contratos a la empresa, a la sociedad anónima, pero no sanciona a los accionistas, por lo que urge que se ajuste la ley 2051 de contrataciones públicas para evitar esto que estamos viendo, empresas que se constituyen con el único fin de ganar licitaciones con el Estado. Y nosotros en el programa anterior, La Caja Negra, mostrábamos los antecedentes de quiénes están detrás de estas empresas. El caso, por ejemplo, del empresario Dadogliano o del empresario Borrell, que tiene procesos judiciales, cuentas pendientes con la justicia por estafa y otras cuestiones. Y estos son los empresarios que proveen al Ministerio de Salud. Estas son las empresas patriotas que dice el abogado Andrés Casati. Estas son las empresas patriotas. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta va a estar con nosotros la titular de Dinavisa, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Tenemos un informe que vamos a compartir enseguida que muestra modus operandi exactamente similar al que habíamos mostrado en el programa anterior de cómo estas empresas traen medicamentos de la India, introducen al Paraguay sin ningún tipo de control. Es más, fraguan documentos, y acá están esos documentos que le vamos a mostrar de qué estamos hablando, y le vamos a preguntar a la flamante directora de Dinavisa qué va a hacer en relación a este tema. Además del caso de la India, esta noche vamos a mostrarte mismo modus operandi, pero con medicamentos que traen de China continental, fraguan una factura de una empresa brasileña. Tenemos la respuesta que hoy a las 5 de la tarde nos envía la respuesta la empresa brasileña diciéndonos que esas facturas arrimadas que tenemos acá a Dinavisa son facturas fraguadas, facturas adulteradas. Estos son los patriotas que dice Andrés Casati que proveen insumos al Ministerio de Salud, que fraguan facturas para introducir medicamentos oncológicos sin control de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Estos son los empresarios patriotas. Pausa, ya venimos. La ruta de los medicamentos importados. Fabrican en China e ingresan a Paraguay sin control sanitario. La mafia de la importación de medicamentos de dudoso origen por parte de la empresa Insumos Médicos Sociedad Anónima se remonta a varios años atrás. Solo durante el periodo 2018 y hasta el 2019 lograron ingresar a nuestro país toneladas de medicamentos de dudoso origen, falsificando documentos y burlando controles sanitarios. Nuevos documentos a los que accedió la Caja Negra demuestran que el mecanismo gozaba de buena salud. Los registros comprueban que la empresa del clan Ferreira importaba medicamentos no solo de la India, sino también desde China, utilizando el mismo modus operandi. De acuerdo a los documentos verificados que datan de abril del 2018 hasta el año 2019, esta empresa ingresaba a nuestro país toneladas de medicamentos altamente complejos, montando un esquema casi perfecto para bajar costos y eludir controles sanitarios e impositivos. El mismo esquema de los medicamentos Made in India se utilizaba también para traer medicamentos de China. Ambos países
no están incluidos en la categoría de alta ni adecuada vigilancia sanitaria. Es decir, no existe control sanitario adecuado que garantice la eficacia y la calidad de los medicamentos. Analizamos varias facturas, guías de carga, despachos aduaneros, habilitación de importación de Dinavisa y supuestas facturas de varios cargamentos de enoxaparina que ingresaron al país desde el año 2018. Este medicamento se usa como anticoagulante en terapias intensivas para evitar la trombosis de los pacientes hospitalizados. Los documentos analizados demuestran el mismo modus operandi que los medicamentos Made in India. La falsificación de las facturas para burlar los controles de vigilancia sanitaria. La empresa paraguaya Insumos Médicos Sociedad Anónima utiliza facturas falsificadas de la multinacional brasileña Eurofarma. Con esto logran falsear el verdadero origen de los medicamentos y obtener los permisos para importar y comercializar medicamentos sin ningún tipo de control. Todas las operaciones de importación analizadas tienen como origen real a empresas y laboratorios chinos. Las guías de carga consignan el nombre de los proveedores y el aeropuerto de Beijing como punto de partida de las cargas. Pero en las facturas comerciales que habilitan el permiso para importar de Dinavisa aparece como supuesto país de procedencia Brasil. Los medicamentos que esta empresa brasileña Eurofarma Laboratorios Sociedad Anónima importa a nuestro país son producidos y terminados en Brasil. Las acciones judiciales y administrativas contra la empresa paraguaya, propiedad del empresario Justo Ferreira, siguen su curso y ahora se agregan más elementos. El 40% de los medicamentos que adquiere el sector público es importado. El marco legal que regula el trámite para la importación es la Ley 3283/07, que establece que a nuestro país solo pueden importarse medicamentos producidos en los países que integran el Mercosur y en aquellos considerados de alta y adecuada vigilancia sanitaria. Mostrábamos el caso de la India. Acá hay un nuevo caso, el mismo modus operandi, medicamentos que vienen de China continental. No un solo envío, pero una cantidad. Nosotros tenemos una pila de documentos de despacho en relación a ese tema. Está con nosotros la directora de Vigilancia Sanitaria, la señora María Antonieta Gamarra. ¿Cómo le va, directora? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás, Jorge? Un gusto estar acá. Bueno, usted asumió, digo, en medio de todo este lío, y me imagino que ante esta evidencia, que nos lo presentamos nosotros, sino la empresa Eurofarma, inclusive enseguida había leer otro comunicado en relación al tema de los medicamentos de China, se han pronunciado y dijeron: nosotros no reconocemos esa factura, facturas que le mostraron a ustedes para justificar el ingreso de estos medicamentos. Sí, así mismo es. Dinavisa en realidad, tiene la función regulatoria más que comercial, digamos. En cuanto a los despachos que pasan por Dinavisa, siempre son levantados al sistema. Entonces, Dinavisa interviene exclusivamente mirando lo que está en línea. O sea, la documentación física no se ve en el momento en el BUI, que es la ventanilla única del importador. Toda la información que dijiste antes con respecto a los países de alta vigilancia, adecuada vigilancia sanitaria, es así. Solamente los medicamentos producidos en estas empresas pueden ser comercializados, importados y comercializados. Te repito, Dinavisa solamente interviene en la ventanilla única del importador cuando la empresa o el despachante levanta los datos. Recién en el momento de expedirse el despacho se puede ver físicamente de dónde en realidad es el origen. O sea, en el BUI no se puede verificar eso porque no se ve en forma física, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer ustedes ante esto de manera inmediata? Porque acá estamos viendo una cuestión gravísima, donde prácticamente todos los organismos, aduana, subsecretaría de Estado de Tributación, hay una investigación fiscal, coinciden de que acá se procedió, pero no quiero usar un término, se procedió mal, por no decir criminal. Sí, realmente. Yo estoy sorprendida de todo lo que
de lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no hagamos la investigación que corresponde. Desde que llegué, estamos verificando uno a uno los documentos, respondiendo a los requerimientos de la Fiscalía, de la Auditoría, del Ministerio de Salud, de la Contraloría. Toda la semana me dediqué a mirar minuciosamente los documentos para poder responder a estas entidades que solicitan informes. Las medidas que se han tomado ya en esta semana que pasó fueron casi inmediatas. Ya hay un sumario a la empresa que está en poder de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, ya hay un juez instructor también. La siguiente medida fue poner en cuarentena todos estos productos que técnicamente nosotros le llamamos en cuarentena la posibilidad de no comercialización. Es decir, los medicamentos que están en cuarentena no pueden ser comercializados. Entonces fue la siguiente medida, poner a todos estos medicamentos en cuestión bajo cuarentena. Ayer notificamos a la empresa y también solicitamos la trazabilidad de estos productos para que nosotros podamos vigilar que estén en cuarentena y en caso de que estén distribuidos, poder hacer el recogimiento de mercado hasta que todos estos hechos se esclarezcan, ¿verdad? Tenemos el comunicado, podemos mostrar, por favor. Nosotros le hicimos una consulta a la empresa Eurofarma, la multinacional brasileña, acerca de estas facturas que la empresa de Insumos Médicos mostró para justificar el ingreso de medicamentos, en este caso no de India, provenientes de China. Nota de esclarecimiento, dice Eurofarma. Esto nos mandaron ¿a qué hora, Cintia? A las 5 de la tarde. Eurofarma, dice, multinacional de capital brasileño, con actuación propia en 20 países de América Latina, en atención al cuestionamiento enviado por el programa La Caja Negra, Unicanal 805, esclarece que ninguna de las 3 invoices enviadas o invoice por el programa en esta fecha es reconocida por Eurofarma. De esta forma, tanto estas invoices como las exhibidas el día 21, que fue el programa anterior, son falsas. La empresa, y dice Eurofarma, no adquiere productos acabados de China con relación a las medidas adoptadas después del programa del día 21, cuando supo de la denuncia. Eurofarma involucró a sus departamentos jurídico y compliance para la investigación de este hecho grave y ya le hizo una denuncia a las autoridades judiciales y administrativas en el ámbito penal, sanitario y tributario del Paraguay para preservar su imagen y la salud de la población. Ayer, día 11 de mayo, en el nuevo envío de documentos por parte del programa La Caja Negra, Eurofarma nuevamente entró en contacto con las autoridades locales esclareciendo que las 3 facturas fiscales presentadas son falsas y ante tal hecho reiteró que sea hecha una amplia e irrestricta investigación de los hechos. Es fundamental destacar que Eurofarma no acepta ni condona ninguna actividad de terceros que pueda ser contraria a las leyes y reglamentaciones vigentes en el país y mucho menos que pueda poner en riesgo la salud de la población al no cumplir con las reglas sanitarias. En el caso que se confirme cualquier tipo de fraude o intento de burlar los requisitos legales para la importación de medicamentos en el país, Eurofarma buscará los mecanismos legales de reparación. Reforzamos nuestro compromiso, disposición e interés de la investigación de los hechos y nos ponemos a la entera disposición de las autoridades competentes para contribuir en las investigaciones. Eurofarma Laboratorios S.A. tiene fecha 11/05/2020, eso nos enviaron hoy. Y acá está, doctora, Sí. la documentación. Dice, declaración de valor aduanero. Perdón, modificar este porque la letra es muy pequeña. Dice, nombre Eurofarma Laboratorio, despacho aduanero. ¿Pueden poner esto, por favor? Este documento. ¿Tenés? Ahí está en rojo. Eurofarma, dice. Esto es de aduanas. Sí. Y acá está lo que le otorgó la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Y le habilita la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria para traer el medicamento en cuestión. Estamos hablando de enoxaparina.
enoxaparina. Harina. Ujú. Sódica este es el Así medicamento. mismo. Y acá está el número de solicitud. ¿Y qué dice? El nombre Eurofarma Laboratorios es la autorización que le da Dinavisa para que traiga de Ujú. Eurofarma. Sí. Y acá está la factura que le enviamos a la gente de Eurofarma y Eurofarma dice, esa factura no nos pertenece. Esa factura no le pertenece a Eurofarma. Y acá está otra documentación. Este es el despacho, dice Eurofarma. Acá está, doctora, que le quiero mostrar, que es clave en toda esta historia. ¿Qué es este? Insumos Médicos S.A., ¿de dónde trae? Ese mismo medicamento que se utiliza para pacientes quirúrgicos, ¿de dónde? Beijing, dice. A ver, ¿dónde dice Beijing? Acá está. Mostrame este. Acá está el documento. Beijing, dice. Esta empresa no tiene autorización para traer de la China. Y acá está la factura que ellos mostraron, que es una factura que nos dicen, reitero, desde Eurofarma, que esa factura no les pertenece, que esta es una factura fraguada, es una factura adulterada. Toda esta documentación está disponible, doctora. Sí. Me preguntan acá, ¿cómo es posible que ante la evidencia de esto y el pronunciamiento que hace la empresa Eurofarma, todavía se le deja a este laboratorio seguir operando de la misma manera, no se le anula de manera inmediata su habilitación para que pueda seguir trayendo medicamentos en estas condiciones? De hecho, se tomaron las medidas, por eso se instruyó el sumario. El resultado del sumario seguramente va a determinar cuál va a ser el final de esta empresa. Yo no puedo adelantarle eso porque lo que estamos haciendo es arrimar todos los documentos que nos están solicitando, más todo lo que acerca a la empresa Eurofarma, que me merece toda confianza, es una empresa muy grande en Brasil, muy conocida, así que no dudo de dicha empresa, digo, y estamos acercando todos los documentos, como te decía, tanto al sumario como a la Fiscalía y a la Contraloría, todo lo que está en poder de vigilancia sanitaria. Obviamente estamos dando mucho énfasis en controlar los documentos, sobre todo de origen y procedencia, y si tuviera en algunos casos algún fabricante alternativo, porque es posible también esa posibilidad. Entonces, valga la redundancia, ¿verdad? A veces una empresa tiene un fabricante y un fabricante alternativo. Entonces, tenemos que verificar muy bien todos los documentos y ver exactamente el origen y la procedencia. La habilitación que le dio Vigilancia en este Sanitaria, caso es hay un número correspondiente y ese mismo número ellos Eurofarma. agregan a la factura que no corresponde. Sí. Acá le voy a entregar este documento Sí, y acá claro está, que sí. acá está de vuelta, si podemos mostrar, dice país de origen, Ujú. China, Sí. insumos médicos. Y acá está la habilitación que le dio, no cuando estaba usted, porque esto es del 2018, Sí. usted no estaba en ese momento, dice para traer de Eurofarma de procedencia del producto Brasil. Sí, O sea que es así imposible que se dé eso que usted dice. Que Claro. lo del- No, yo le entrego por este eso, documento, sí, claro que sí. directora. Por eso hago la salvedad, porque hay que también aclarar eso. Y por eso te explicaba, Jorge, que el momento en el que Dinavisa interviene en la importación es el momento en el que está en el BUI, en la ventanilla única de importación. Entonces ahí nosotros no accedemos en realidad al documento físico aún, porque eso se levanta en un sistema y todos los documentos se levantan en el sistema. Entonces uno, Dinavisa lo que controla es, tiene registro sanitario, corresponde la procedencia, el origen del producto y ahí se habilita. Luego pasa de vuelta a la aduana y es ahí recién donde se termina de realizar el despacho de importación o la desaduanización, como se le quiera llamar. Entonces ahí sí tiene la factura, tiene todo origen, procedencia y puede verificar en forma física Las el pruebas, despacho. directora, son interminables. Sí, sí, seguro. Digo, ¿y por qué hacemos mientras tanto? Me da la sensación de que tenemos que actuar. El otro día eso me decía la diputada Rocío Vallejo. ¿Dónde fueron a parar estos lotes de medicamentos? A lo mejor pueden ser efectivos los medicamentos que vienen de la China o de la India. Sí. Podrían ser.
pero no tenemos la garantía. El paciente no tiene la garantía de la efectividad de ese medicamento. Sí, no, totalmente. Yo lo único que te puedo decir, Jorge, que desde que llegué en estos 5 días que tengo de ejercicio, no hice más que responder a todas las entidades que solicitan informe y a la vez conformé un equipo de investigación dentro de Dinavisa que está mirando cada documento puntillosamente. Por supuesto, yo no puedo hacerme cargo de años anteriores, pero obviamente quiero la solución del problema más que nadie, porque además tengo como meta la reestructuración de Dinavisa, poder usar tecnología para que estos métodos sean más transparentes, tanto en la concesión del registro sanitario como en todos los procedimientos. Porque acá también, directora, Entonces, es terrible el modus operandi. sí, Porque hoy usted le inhabilita a esta empresa, Insumos Médicos S.A., y recién veíamos, sí, son 30 empresas, sí, estoy sorprendida. 30 empresas vinculadas todas entre sí. Entonces, directora, ¿quién nos protege? Sí, yo lo único que le puedo decir es, yo no voy a transigir en la calidad de un medicamento. Yo estoy acá para eso. Yo siempre digo, es mi brazo, el brazo de mi hijo o de algún familiar el que puede estar en ese momento siendo introducido el medicamento en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, no puedo dejar de pensar que cualquiera de nosotros podemos estar ahí. Entonces, eso es algo que no se negocia. Yo no voy a transigir en eso. Y todo lo que tenga que hacer para asegurarle a la población que va a tener medicamentos de calidad y seguros, lo voy a hacer. Tengan la seguridad de eso. En primer lugar, tengo muchos años en la profesión. Dediqué mi vida a la salud pública. Hace 30 años que estoy en esta institución. Así que mi compromiso es con el Ministerio de Salud y con la población. Todo lo que yo haga de hoy en más va a ser caminando hacia la mejora y hacia la certificación de vigilancia sanitaria como autoridad regulatoria. La OPS tiene sus lineamientos, nosotros vamos a seguir esos lineamientos. Lo antes posible queremos la nueva visita de la OPS para la certificación. Esto viene por niveles 1, 2, 3 y 4. Nosotros estamos abocados ahora a fin de año a conseguir ya un nivel de 2 a 3. Entonces todo lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer. Hay un grado de, no sé cómo decir, de confianza en lo que usted puede hacer por lo siguiente. Por los años de experiencia que tiene, usted dijo el otro día, sin contar su edad, 30 años de experiencia en el Ministerio de Salud, y estaba hablando con unas personas vinculadas a esto, me dice, hay confianza en lo que puede hacer la señora Gamarra al frente de Dinavisa. Por eso es fundamental que ustedes actúen de manera inmediata en este tema, porque reitero, veíamos recién, hoy le inhabilitas a una empresa y te saltan con otra empresa y hacen exactamente lo mismo el modus operandi. Y ustedes tienen que darle, directora, la garantía, así como el otro día me decía la presidenta de pacientes con cáncer, pacientes oncológicos. Nosotros, al enterarnos de esto, estamos preocupados. Imagínate lo que es convivir ya con el drama de la enfermedad como es el cáncer y tener otra vez esa preocupación si el medicamento que nos dan en el Ministerio de Salud o en el IPS, estamos hablando de si el medicamento es efectivo o no. Por eso te decía que yo pienso que cualquiera de mi familia o yo misma puedo estar en ese lugar. Entonces, ¿quién más quiere tener esa certeza? Pero es muy importante lo que me dijiste, pero la confianza depositada en mí también genera mucho compromiso. En la medida que depositan en vos la confianza, te genera un compromiso más grande. Entonces, yo quiero honrar a esa confianza que me está dando no solo el ministro de Salud en este sentido, sino también en la gente que realmente confía en mi trabajo. Yo espero no defraudarles, por lo menos en lo que a mí respecta. Yo quiero retirarme de la profesión manteniendo mi buen nombre y sobre todo saliendo por la puerta grande del Ministerio de Salud, porque en pocos años seguramente me jubilaré, ¿verdad? Pero sí quiero hacer este trabajo en Dinavisa porque no tuve la oportunidad de hacerlo en la vez anterior que estuve. La vez anterior que estuve ocupando el cargo lo ocupé por casi un año, pero lo dejé porque, bueno, renuncié cuando mi esposo asumió como ministro, ¿verdad? Era muy antiético, me parece, seguir en el cargo. Pero, bueno, ahora me dijo el ministro, esta es tu oportunidad y ahora
Ese es el compromiso que tengo. Está el doctor José Domingo Almada, abogado de la empresa multinacional acá en Paraguay, porque esta empresa es una multinacional, está en Brasil, dijimos recién, pero el representante acá legal es el doctor José Domingo Almada. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por el tiempo y el espacio y todo el tiempo que te tomaste en esta investigación, que gracias a la investigación, al criterio, finalmente pudo saltar a la luz y estás protegiendo finalmente a los ciudadanos paraguayos de consumir productos que no tienen trazabilidad, así como dijiste, hechos gravísimos, no solamente delictuales, sino que afectan a la salud pública de nuestro país. Doctor, recién leía el comunicado porque nosotros le enviamos la copia de estas facturas que tenemos acá, que le acabamos de entregar, entre paréntesis, a la directora de Dinavisa, de estas facturas que supuestamente pertenecen a Eurofarma, y los representantes de Eurofarma, esta multinacional que está en Brasil, nos dicen, estas facturas son falsas. Nosotros no operamos con ningún laboratorio ni de la India ni de China. El otro día hablábamos de medicamentos de la India, pero ahora estamos hablando de medicamentos que vienen de la China y el mismo modus operandi. ¿Qué van a hacer, doctor? ¿Cuál es la instrucción de Eurofarma para actuar acá en Paraguay? Como te mencioné la semana pasada, Jorge, al tener conocimiento de la situación cuando te comunicaste con la empresa, al día siguiente presentamos la primera acción penal, que fue el 23 de abril, con relación a la primera factura falsificada. Ahora, la semana pasada tuvimos nuevamente conocimiento cuando te comunicaste con la empresa Brasil y bueno, nos dio la instrucción directa de iniciar el segundo proceso penal, la segunda acción penal, la ampliación, con relación ya a 3 facturas. La primera con relación a origen de la India y ahora con relación a China. La factura, Jorge, es falsificada, el contenido es falsificado y aquí ocurrió una cadena de acciones delictuales que vulneraron instituciones sumamente importantes y con mucho respeto ahora asume la doctora Gamarra, que es una persona de muy representativa en el Ministerio de Salud, recién asume ahora, pero el Departamento de Vigilancia Sanitaria fue vulnerado, así como también, Jorge, la aduana paraguaya, el Departamento de Registro, que finalmente permitieron el ingreso de un producto de la India y de la China, cuando la consignación finalmente el origen era Brasil y la consignación del producto decía India. El Departamento de Registro de la aduana tenía que haber saltado en el primer momento y no tenía que haber permitido bajo ningún punto de vista el ingreso de esos productos, así como también fue vulnerado el sistema de control de vigilancia sanitaria, donde con una factura falsificada autorizan finalmente a la importación de esos productos. Jorge, Eurofarma no tiene alianza estratégica, no tiene laboratorio en China y no tiene laboratorios en India. Esa factura es falsificada, los productos consignados jamás fue una operación comercial entre Eurofarma e insumos médicos. Me pasaron hoy un print de una conversación que tuviste en una radio, en una emisora acá local, y hablaste, y yo creo que en el informe primero nosotros hicimos referencia hablamos de 1, 2, 3 facturas, pero después nos dimos cuenta de la cantidad de medicamentos, 400 kilos de medicamentos en una operación se trajo de la India. Y ahora de la China no tuve el tiempo de armar, de revisar, de hacer el conteo de la cantidad de medicamentos que también trajeron de la India. Y estaba viendo esta ley que acá tengo a mano, dice que vigilancia sanitaria, si no tiene esa garantía, tiene que ir in situ a verificar. Y a mí me dijeron, doctora, que no esa verificación no se hizo. No, hasta ahora, yo ya estuve averiguando eso con la Dirección de Inspección, hasta ahora no han ido nuestros inspectores a inspeccionar ninguna fábrica en la India. Nosotros nos guiamos en este momento por el certificado emitido por una autoridad de referencia. Es decir, la India tiene muchos laboratorios y muchos de ellos son buenos. Lo mismo que en China, existen laboratorios buenos también. ¿Qué es lo que a nosotros nos refiere esa seguridad? Es la certificación de buenas prácticas de fabricación expedido por una autoridad regulatoria de referencia o de alta vigilancia sanitaria. Si no tuviera ese documento, es imposible que se le dé el registro sanitario. En estos documentos que estamos investigando ahora,
Lo primero que estamos controlando es procedencia, origen y si su certificación de buenas prácticas de un país de referencia. Está en nuestros planes hacer rápidamente y claro, próximamente esas yo inspecciones. decía el otro día, yo no pongo en duda de que en China o en India, y hay, me consta laboratorios que tienen certificación. Sí. El tema es que, así como confirma el doctor Almada, se fraguó Sí. factura de una multinacional para justificar ingresos. ¿Por qué no se hizo de manera legal? O sea, ¿por qué no se recurrió a este laboratorio Genex que está en la India, que di la cantidad de medicamentos que trajeron? ¿Por qué no hicieron como se debe? Consiguieron el registro sanitario correspondiente, la habilitación, etcétera, etcétera. ¿Por qué tuvieron que involucrar a una multinacional de creo que tiene 50 años de prestigio a nivel mundial como Eurofarma Sí. e involucrarles y hoy se ven obligados a investigar y a hacer estas acciones legales? Realmente no tengo respuesta para eso, pero sí puedo hablar de la empresa Eurofarma, que es una empresa muy prestigiosa a nivel mundial. Es muy conocida, muy reconocida y tiene certificación de Anvisa, que es una autoridad de referencia, ¿verdad? Doctor, ustedes aparte de esto que nosotros mostramos y de toda esta documentación, y acá también lo que le entregamos a la directora María Antonieta Gamarra, ¿ustedes pudieron ya acceder a más documentos de esto? No, Jorge, nosotros no podemos tener acceso a ningún documento porque evidentemente los documentos que se exhiben como falsificados no obran en poder de la empresa. Claro. Cuando nosotros tenemos conocimiento de cada situación, vos gentilmente te comunicas a la empresa en la situación el 23 de abril con la primera factura y el viernes con las 3, nosotros lo que hacemos es buscar en los archivos de la empresa, en la contabilidad de la empresa, en las remisiones, recibos de dinero, recibos de mercadería, y esa documentación no consta en la empresa. Esa documentación es 100% falsificada. Y si me permitís, Jorge, contestar una pregunta que no me la hiciste a mí, pero le hiciste a la doctora. ¿Por qué utilizan el nombre de la empresa y ellos no gestionan para traer productos de la India o China que pueden ser eventualmente muy buenos también, ¿verdad? Porque justamente utilizan el nombre, el buen nombre y el prestigio que mencionó la doctora, una de las empresas número 1 en el mundo en salud, América Latina la 1 y más de 50 años, utilizan el buen nombre y la reputación para evitar justamente los controles. Usan el rótulo de la buena marca, falsifican la factura, solicitan a la Dirección de Vigilancia Sanitaria y traen un producto evidentemente de baja calidad y principalmente, no vamos a entrar en lo subjetivo, baja, media, alta calidad. No cumplen ningún control que establece el Ministerio de Salud Pública para el ingreso de los medicamentos. Entonces, con esto, Jorge, se burlaron, porque esta es la palabra, se burlaron de la Dirección de Vigilancia Sanitaria y se burlaron de la aduana, en control de aduanero, para meter productos que no tienen controles, falsificando documentos de la empresa Eurofarma. Se puede Entonces, hablar, doctor, me parece nomás muy grave, pero con estos elementos, digo, se puede hablar de que también, así como falsificaron estos documentos, se pudo haber falsificado el medicamento. ¿Te acordás, Jorge? La semana pasada, recordás, yo te dije, tenemos que ver si desde qué tiempo es la falsificación. ¿Te acordás? Hablamos del año 2019, ahora ya estamos retrocediendo, estamos hablando del año 2018. 2018. Y no sabemos, Jorge, lo que pudo contener ese medicamento. No sabemos, acá te repito, diferentes acciones delictuales, una cadena de acciones delictuales que cometieron estas personas. Por supuesto que puede ser que sí. Estamos hablando de falsificación de documentos, estamos hablando de falsificación marcaria, estamos hablando de vulneración al sistema de salud, estamos hablando de vulneración al sistema de ingreso a través de la aduana. Entonces, por supuesto que puede hacer. Es ilimitado lo que esta gente puede hacer. Y estamos hablando de primero una factura, ahora aparece una cantidad de facturas. Era de la India, ahora son la China. Entonces, sí puede ser, Jorge. Y con muchísimo más que respeto, y no quiero bajo ningún punto parecer impertinente con la directora, con la doctora Gamarra, a quien respeto muchísimo, hablan de una cuarentena de medicamentos. ¿Y qué pasa, Jorge, con lo que ya ingresó en el 2018, 2019 y mucho más atrás? ¿Cómo se va a hacer el control de la cadena o la trazabilidad de esos productos? Esto va a saltar
con toda la investigación. Las denuncias que ustedes están haciendo, nosotros como empresa tenemos un mandato súper expreso de que es llegar hasta el final, acompañar al Ministerio Público para que esto se aclare. Imagínate lo grave, doctora, que Sí. están invocando que traen medicamentos de esta empresa brasileña y nosotros, ¿qué garantías tenemos del contenido de esos medicamentos? Sí, realmente yo estuve conversando con mi equipo técnico hoy y anteriormente, hace muchos años, cuando creo que fue la primera vez que yo estuve en esta dirección, nosotros hacíamos lo que llamábamos el control post-registro, que era tomar muestras aleatorias de farmacias, de las importadoras, para ser analizadas, ¿verdad? En los laboratorios de control de calidad. También hoy estuve hablando con mi equipo con respecto a volver a realizar los análisis de los productos de los parques sanitarios del ministerio. En mi caso del ministerio, porque obviamente es la institución en donde trabajo. Entonces, vamos a suponer que hay una licitación, se entregan los productos y nosotros podemos ir a tomar una muestra y antes de ser distribuido a todos los parques sanitarios o a los hospitales, se puede hacer un control de calidad previo. Por este tema de que están hablando de las falsificaciones o de la calidad del producto. Todas esas medidas yo tengo previsto tomar. Tanto en farmacovigilancia, en control post-registro y también en la toma de muestra aleatoria dentro de los parques sanitarios, de los depósitos del ministerio, antes de ser distribuidos los productos que sean comprados por licitación. Doctor José Domingo Almada, vamos a seguir en contacto. Gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Muy amable. Gracias a vos por el tiempo. Hasta luego, abogado de la empresa de la multinacional Eurofarma. Estos medicamentos, directora, estos insumos ahora, que vinieron para, cambiando un poco de tema, dejando de lado India, China, Sí, sí. o sea, China porque vino también estos insumos para la pandemia, ustedes tienen que controlar también la calidad de esos insumos. Nosotros en este momento no tenemos laboratorio de control de calidad de dispositivos médicos, ninguno de estos en particular. Hoy por la pandemia hay métodos abreviados inclusive para el registro sanitario y muchos nacionales por esta situación especial que requerimos de estos productos para protección individual. Obviamente hay dos tipos en este momento, por ejemplo, de mascarillas, unas que son de uso sanitario y las otras que son de uso comunitario. Entonces son diferentes controles. Lo que nosotros pedimos a las personas que están haciendo estos registros, están importando, es su certificación de calidad de origen y, por supuesto, lo que sería el certificado de registro o su similar. En algunos casos, las autoridades regulatorias de estos países ya no emiten certificado de libre venta ni certificado de origen, pero sí lo emite la Cámara de Comercio, Claro, por ejemplo. le preguntaba porque estamos vi, respaldándonos con esos certificados de calidad. porque vi la semana pasada en las autoridades, creo que el otro día en la radio hablamos de eso, de Chile, que Ujú. también trajeron insumos de China, Sí. enviaron gente al Ministerio de Salud para corroborar ya allá la calidad de los medicamentos. Porque si este mismo grupo empresarial ya falsifica facturas para meter medicamentos oncológicos, yo no tengo ni una... ¿Qué garantías tenemos de que Sí. esto que están trayendo ahora para combatir la pandemia o para dar insumos a nuestros médicos, enfermeras, un saludo a la enfermera hoy en su día, no tenemos ninguna Sí. garantía? Nosotros, bueno, como sabes, yo antes de ocupar este cargo, y de hecho es sin perjuicio a mis funciones, estaba como directora de Relaciones Internacionales del Ministerio. Eso me dio la facilidad de poder comunicarme con las autoridades regulatorias, tanto de India como de China en este momento. Y cuando estamos verificando hoy los dispositivos que están ingresando, eso tiene un número, tiene un código. Todos los certificados expedidos por una autoridad regulatoria tienen un código. Entonces estamos entrando a la web y estamos verificando código por código si realmente coincide con lo declarado en el documento. Es lo que estamos haciendo por ahora, dado que no podemos ir hasta allá para hacer la verificación in situ, ¿verdad? Qué tema complicado esto que dijo. Ahora me quedo más preocupado lo que dice el doctor Almada, porque ya no tenemos, ya sabemos que la documentación es falsificada, el contenido del medicamento. Por eso justamente nosotros solicitamos a la empresa la trazabilidad de sus productos, porque es la única forma que podemos ir a tomar la muestra de dónde esté para poder hacer el análisis. No tenemos otra forma de demostrar si contiene o no contiene el medicamento, solamente con un análisis.
Quiero decir nomás algo sobre este tema por las declaraciones del abogado. Yo entiendo y le conozco al doctor Andrés Casati, entiendo que él está en su condición de abogado defensor de insumos médicos, de Eurotec, de los Ferreira, o del Dadogliano, o de Borrell, pero, doctor Casati, yo no me considero ningún antipatriota ni desestabilizador por estar denunciando este esquema y este modus operandi. Sería interesante que redefina usted el concepto que tiene de patriotismo, porque falsificar facturas para introducir medicamentos oncológicos al Paraguay, eso es criminal. Eso no hace un patriota. Dibujar una licitación, un pliego de bases y condiciones para beneficiarse a empresas amigas, eso no hace ningún patriota. Montar un esquema de 30 empresas, todas vinculadas entre sí, con respaldo y soporte político para ganar licitaciones, eso no es ser patriota, doctor Andrés Casati. Y si nosotros por denunciar esto, usted nos va a calificar como antipatriotas y desestabilizadores, pues enhorabuena. Porque nosotros, estas primeras denuncias que hicimos, nos basamos también en testimonios de pacientes oncológicos. Y a mí me da piel de gallina, doctora. Sí. El otro día me llamaba a la radio llorando un paciente oncológico, una señora de 48 años. Y me dice, usted también que está en este cargo hace 5 días, tenemos que darle a la gente, a los enfermos, la garantía. Yo insisto ya todo lo que están padeciendo con el drama de la enfermedad y por culpa de unos empresarios inescrupulosos, no quiero usar otro término, inescrupulosos en principio, que yo no creo que esos sean patriotas, estén burlándose de la salud de la gente. Esto es criminal, doctora. Sí. Y ustedes tienen que actuar de manera inmediata en relación a este tema. ¿Te imaginas que tengo que empezar? Estábamos en el 2019, ahora parece uno 2018, o sea, tengo que retrotraerme a más años inclusive para verificar cada uno de estos registros, y no solo de esta empresa, o sea, de todos los que tengan esta procedencia u origen, ¿verdad? Porque como te decía, hay buenos laboratorios en la India, buenos laboratorios en la China y en otros países, pero el certificado de buenas prácticas es un requisito que no se puede dejar de tener. O sea, no se pueden vender medicamentos ni registrar medicamentos sin esa certificación de alta vigilancia. Entonces, bueno, tendré que seguramente volver unos cuantos años atrás para poder dar la garantía de que estos productos van a ser de calidad. No nos decepcione, doctora. Todos confían en usted. Sí, Su es un gran trayectoria compromiso. le avala. Su currículum, su trayectoria le avala. Gracias, Jorge. Es un gran compromiso y pienso cumplirlo con la ayuda de Dios. Gracias por su tiempo, muy Ok. amable. Hacemos una pausa. A la vuelta tenemos algo más que compartir con ustedes acá en la Caja Negra. Ya venimos. Bueno, presento este informe que tiene que ver con la actual administración del Instituto de Previsión Social. 2018, firman un contrato, una licitación, un contrato, dice contratación de servicios para la provisión e instalación de planta generadora de oxígeno PSA para hospitales regionales del IPS en el 2018. 5 hospitales por valor de 31.000 millones de guaraníes. Acá no habría ningún problema. Un año después, en diciembre de 2019, firman un contrato similar, pero con otro nombre. Dice, adjudica la licitación pública nacional, readecuación de instalaciones de gases medicinales para hospitales del IPS. ¿Por qué monto? 86.000 millones de guaraníes. Y acá tengo la copia de ambos contratos, mismos productos, la misma empresa, sin embargo, este nivel de sobrefacturación de 31.000 millones de guaraníes a 86.000 millones. Veamos este informe. Cocinada en IPS.
adjudican a cuestionada empresa servicio de mantenimiento por 86.000 millones de guaraníes. En el 2018, licitaron el mismo servicio por menos de la mitad del precio. El Instituto de Previsión Social licitó y adjudicó en menos de una semana un contrato por 86.302.270.800 guaraníes, equivalentes a unos $13.485.000 para el mantenimiento de instalaciones de gases medicinales de hospitales regionales. El contrato incluye la readecuación y mantenimiento de las instalaciones de 7 hospitales regionales del interior del país. Las obras consisten en el montaje e instalación de plantas productoras de oxígeno para los centros asistenciales. Las obras permitirían que los hospitales del interior garanticen a los pacientes la provisión de oxígeno en forma ininterrumpida, así también ahorrar tiempo y elevados costos operativos. La empresa beneficiada es Consorcio Chacoí Industrial y Comercial Sociedad Anónima, representada por Claudio Alberto Escobar Brizuela y vinculada al diputado colorado Carlos Núñez Salinas. La firma fue acusada en varias licitaciones de proveer servicios sin garantía de calidad y haber falseado datos para alzarse con licitaciones. En el propio portal de contrataciones se puede observar varias sanciones, entre amonestaciones y hasta inhabilitaciones a esa misma empresa por incumplimiento de sus contratos. En noviembre del año 2018, el IPS licitó un servicio similar a un precio mucho más bajo, 31.235 millones de guaraníes, unos $4.880.000. En aquella ocasión, también resultó beneficiada, tras un dudoso proceso licitatorio, la misma empresa, Chacoí Industrial Sociedad Anónima. En esa licitación, el comité evaluador recomendó adjudicar a la empresa Consorcio de Oxígeno, pero finalmente, en una llamativa sesión del Consejo de Administración, se dejó de lado la recomendación técnica y se resolvió adjudicar a la empresa Chacoí Industrial Sociedad Anónima. ¿Cómo se explica ahora la abismal diferencia de precios por el mismo servicio? ¿Por qué una sola empresa se presentó a la última licitación de diciembre de 2019? El equipo de la Caja Negra verificó los contratos de ambas licitaciones y comparó los mismos ítems adjudicados en ambas convocatorias. Por ejemplo, en el 2018 la empresa Chacoí ofertó la provisión, instalación y puesta a punto de un generador de oxígeno y sus componentes a un precio unitario de 840 millones de guaraníes, unos $131.000. Sin embargo, en la siguiente licitación, en el año 2019, la misma empresa ofertó el mismo producto a 1.875.430.000 millones de guaraníes, unos $293 millones. El mismo ítem cotizado a más del doble. Otro aspecto llamativo es el apuro del IPS para convocar, licitar y adjudicar el contrato. De acuerdo a los datos publicados en el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas el 5 de noviembre de 2019, el Consejo de Administración de IPS autorizó el llamado a licitación. El 2 de diciembre se realiza la subasta a la baja electrónica con la única oferta presentada. El 5 de diciembre la comisión evaluadora aprueba la única oferta y al día siguiente sale la resolución del Consejo de Administración que adjudica el contrato. En menos de una semana se resuelve el pleito y la empresa Chacoí Sociedad Anónima, vinculada al político colorado Carlos Núñez Salinas, se lleva el millonario contrato. Solo en los últimos 2 años, en IPS esta empresa ganó licitaciones por valor de $27 millones. ¿Simple coincidencia? Y acá estamos ante otro caso de multiproveedores, porque me estoy fijando acá, el dueño de esta empresa, el que figura como representante, que es Claudio Alberto Escobar Brizuela. Multiproveedor, digo, porque provee desde insumos para el IPS, hace construcción, hace plantas para oxígeno, tiene una empresa de limpieza, etcétera, etcétera. ¿Por qué esta diferencia? ¿Qué responden las autoridades del IPS? ¿Por qué esta diferencia? Porque en un contrato de 2018
para el servicio, provisión e instalación de planta generadora de oxígeno, PSA, para hospitales regionales. Estamos hablando de hospitales de Encarnación, de Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, Coronel Oviedo, Ingavi y Ciudad del Este. Este contrato, 31.000 millones de guaraníes. El otro contrato de 2019, en diciembre del 2019, para la misma historia, el mismo contrato, solo que otro nombre. Dice, readecuación de instalaciones de gases medicinales para hospitales del IPS. Para el Hospital Geriátrico Guillermini, Concepción, Pilar, San Ignacio, Luque, San Juan Bautista, San Pedro. En un contrato 5 hospitales, en este contrato 7. Se justifica que de 31.000 millones de guaraníes el contrato trepe a 86.000 millones de guaraníes. ¿Cuál es la explicación? Pongo un ejemplo, tenemos todavía tiempo, ¿verdad? Y 30, un minuto, cortito. Un minuto, veo acá. Para hacer la comparación, en el contrato del 2018 dice, provisión, instalación y puesta a punto de compresor de aire. Habla cantidad 2. La procedencia china, la empresa que quedó fuera, entre paréntesis traía de Alemania, pero la procedencia china, el precio unitario, 760 millones de guaraníes. Provisión, dice, de instalación y puesta a punto de un compresor de aire. 760 millones de guaraníes, total porque estamos hablando de dos, cada uno 762, 1.520. El mismo ítem, provisión, instalación y puesta a punto de compresor de aire. El mismo estamos hablando. Este 2018, este 2019. Cantidad 2. Y atiendan el monto. De lo que en el 2018 era 760 millones, trepó a 1.300 millones. Compraron 2, estamos hablando de 2.673 millones. ¿Qué es lo que pasó en un año para que cambie sustancialmente el precio entre un ítem y otro? Estas son las cuestiones que desde el Instituto de Previsión Social tienen que aclarar. 2 contratos similares calcados. 2018, 31.000 millones de guaraníes. 2019, diciembre del 2019, acá está la firma del contrato, 86.000 millones de guaraníes. Sobre facturación, vamos a hacerle seguimiento a este tema en otros capítulos, en otros espacios y también en la Caja Negra. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.